tardes, bienvenidos a Conexiones en este miércoles 25 de abril de 2018. Saludos fraternos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan a través de los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, usted nos encuentra en el fanpage de TVO Canal 23, esto es desde luego en Facebook, también en Periscope, a través de Twitter. Y la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Tendremos habilitados 2 números de teléfonos, esto será en el segundo segmento de conexiones, estará apareciendo ahí en pantalla 2263-0023, 2264-9179, se los estaremos mostrando en algunos minutos para que tomen nota los 2 números de teléfono que estarán habilitados después del segundo segmento o el primer segmento de conexiones. Les tiene ahora en pantalla, puede tomar nota. Antes de presentar a nuestros invitados, les muestro a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. La portada de la prensa gráfica dice: periodista fue víctima de violencia económica, problemas económicos desatan la violencia y el asesinato según el fiscal general de la República. Carla Turcios, asesinada por motivos económicos. 7 cámaras y activación de antenas de teléfonos apuntan a que su compañero de vida la asesinó. Pareja tenía problemas por situación económica según la fiscalía. La periodista fue golpeada antes de morir. Y esta es información también siempre sobre el tema de los feminicidios, porque hay una alza muy marcada y que está preocupando ya a la Fiscalía General de la República. Y es que 135 mujeres fueron asesinadas entre enero y el 16 de abril del presente año. La Fiscalía creará nueva unidad para los feminicidios. Y lo que tiene usted a la derecha obviamente tiene que ver con el asesinato a una joven cuando iba a trabajar, y en la foto destacada en la parte superior derecha, sin pistas, dice 117 días de su desaparición. Se trata de la agente policial Carla Ayala. Este es en el seguimiento siempre la Fiscalía General que presionará por información de dinero de Odebrecht en el caso Funes. Douglas Meléndez, el fiscal, dijo que está firmado el convenio con la Fiscalía de Brasil para lograr insumos sobre el financiamiento de la campaña de Mauricio Funes del FMLN. Mientras tanto, en Nicaragua, dice, nos golpearon y patearon. Ortega pone en libertad a los manifestantes, pero hizo un acto que todo el mundo ha repudiado también, y es que a los jóvenes, además de torturarlos, les han rapado, los raparon prácticamente, les cortaron el pelo a todos ellos y los dejaron tirados en la calle para entregarlos. No los entregaron allí en los centros penales o en la penitenciaría, sino que los dejaron prácticamente tirados en la carretera, y desde ahí pues los dejaron para que ellos caminaran y buscaran cómo llegar a sus viviendas. Lamentable. Esto tiene que ver de cómo queda la distribución al interior de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. La distribución que tiene usted a la derecha en celeste tiene que ver cómo queda la distribución del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. A la izquierda ahí está el PCN, PDC, el caso de Ghana, y la reducción que ha sufrido sin duda alguna muy sensible el FMLN, que son los que están de rojo al lado izquierdo de la pantalla de su televisor. En este momento entendemos que Comisión Política sigue deliberando, porque están poniéndose de acuerdo primero para determinar cuál va a ser el número de elementos de diputados que integrarán la Junta Directiva, pero además de eso, quiénes subirán entonces a la Junta Directiva, pero también quién será el presidente de la Asamblea Legislativa, por cuánto tiempo, si Arena asumirá por 3 años consecutivos o compartirá año y medio con el PCN. De eso se está hablando en este momento, de esa posibilidad. Este es el otro seguimiento que hay sobre el tema de los feminicidios. Catherine Cárcamo, otra víctima del feminicidio, fue asesinada por su esposo. Este machista, dice, la asfixió con la almohada. Esa es la información que se tiene de parte de la investigación que está en desarrollo en este momento por parte de la Policía Nacional Civil. Situaciones lamentables. De la portada de Diario El Mundo, la Fiscalía General de la República dice que Saca manejó 191 millones de dólares en efectivo. Los pleitos en los partidos que atrasan la nueva presidencia de la Asamblea Legislativa, decíamos hace algunos minutos, que eso es lo que está en discusión en este momento al interior de la Comisión Política en la Asamblea Legislativa y la Comisión de Transición que se ha creado. El Tribunal Supremo Electoral, que entregó esta mañana credenciales a los diputados, y en las primarias en desarrollo en el caso del FMLN, solo Gerson y Hugo van a las elecciones en el FMLN. Eso es lo que se ha conocido, mientras el edil de la ciudad de San Miguel, Miguel Pereira, prácticamente ha declinado a través de un comunicado participar en este proceso interno. Norman Quijano dice a Diario El Mundo: estoy en posición de aspirar a ser el presidente de la Asamblea Legislativa, y él dice que eso lo faculta, le da solvencia moral el hecho de que ha sido el diputado más votado
prácticamente en las últimas 2 elecciones para diputados y alcaldes. En las internacionales, el obispo nicaragüense que pide a Ortega y su esposa abandonar el poder. Eso lo está diciendo Silvio Báez, que es el obispo auxiliar de Managua. El diario de hoy, fiscal dice que la pareja mató a Carla Turcios por líos económicos. La foto destacada, el paso a desnivel que estará listo en junio próximo. La policía registra 142 mujeres asesinadas en este año. Y aquí están planteando también el caso de la mujer que fue asesinada por su expareja en el Congo. También se reitera en el diario de hoy que el fiscal dice que presionará a Brasil por el caso Odebrecht. Y Naciones Unidas que denuncia asesinatos de manifestantes en Nicaragua. Pues bien, estos son algunos de los temas que estaremos analizando con nuestros invitados. Hoy es miércoles, habitualmente estamos dedicando el miércoles a un segmento particular que le hemos denominado Los Jóvenes Hablan, y en este caso los jóvenes hablan sobre los temas de coyuntura sociopolíticos en nuestro país. Agradecemos que nos acompañe en nuestros estudios acá en San Salvador Gabriel Sura, él es representante del movimiento Censura Cero. Gabriel, bienvenido. Un gusto. Muchísimas gracias, William. Un gusto estar de vuelta aquí y muchas gracias también a los televidentes. Perfecto. De igual forma agradecemos a Eduardo Rosales, él es de Espacio Ciudadano, nos acompaña ya más o menos 3 o 4 oportunidades. Bienvenido, Eduardo, es un gusto. Buenas tardes. William, es un gusto verte y compartir escenario con Gabriel. Bueno, perfecto. Para entrar en materia, antes de eso, quiero recordarles los 2 números que tenemos habilitados después de este segmento. 2263-0023 está en pantalla, 2264-9179. Pueden participar después del primer segmento de conexiones. A ver, para comenzar, Gabriel, hablemos un poco sobre el tema de cuáles son las expectativas que están viendo ustedes sobre la instalación de la nueva legislatura. Diputados que se instalan, hoy recibieron credenciales hoy por la mañana, y el próximo 1 de mayo estarán tomando posesión de manera formal, oficial, en la Asamblea Legislativa. En términos generales, ¿cómo estarías viendo que puede desenvolverse o debería desenvolverse esta legislatura? Bueno, para empezar, creo que lo que sucedió en marzo y más bien las exigencias que ahora está teniendo la ciudadanía con la clase política debería ser interpretado y de esta forma debería componerse la nueva Asamblea Legislativa. Tomando en cuenta esto, la ciudadanía está exigiendo mayor transparencia, está exigiendo una mayor rendición de cuentas, está exigiendo mayor austeridad, y creo que todo esto debería ser tomado en cuenta para componer esta nueva Junta Directiva y obviamente también la Asamblea Legislativa. Se ha hablado mucho de que se iba a reducir el número de diputados dentro de la Junta Directiva de la Asamblea, que se iban a reducir los gastos de representación de los diputados, pero eso vamos a tener que esperarlo. Y bueno, creo que todavía es muy temprano para hablar que el partido Arena, que en este caso tiene la mayoría de diputados, tiene todo sentado, porque al menos lo que hemos visto en las pasadas legislaturas es que el PS, PCN y Gana se aliaban en este caso con el FMLN. Habría que ver de qué forma esta alianza va a continuar en esta nueva legislatura y de qué forma también el partido Arena podría beneficiarse para promover leyes, porque hasta el momento, digamos, si logra tener una alianza con PCN, con PDC, podrían impulsar al menos leyes que requieran 43 votos, tengo entendido. Claro. Pero habría que ver cómo se va a comportar, porque inclusive tampoco no se sabe cómo votaría el nuevo candidato independiente, el nuevo diputado independiente. También es algo que vamos a estar en expectativas, porque Leonardo surge de la ciudadanía. Sí. Y creo que la labor que haga él como diputado independiente va a ser muy tomada en cuenta para futuras oportunidades que tengan candidatos que quieran entrar al poder o a la Asamblea Legislativa de esta forma. Ahora, es un desafío fuerte en el caso del diputado independiente, sobre todo porque estará en el ojo de, bajo la lupa de la sociedad, ¿no? Y sobre todo porque, ¿cómo va a marcar la diferencia sobre los partidos políticos? Creo que por ahí sería un poco el desafío que tiene Leonardo, ¿no? Yo creo que es súper positivo que exista esta otra opción, esta opción alternativa de acceder al poder. Creo que la Sala de lo Constitucional fue muy sabia al abrir esta nueva puerta para que la ciudadanía pueda no solo participar
o más bien que no solo pueda expresarse, sino que también participar dentro de la toma de decisiones. Sí. Ahora, ciertamente la actitud y la forma de actuar que vaya a tomar el diputado independiente va a marcar la pauta y va a sentar las bases de cómo podría interpretarlo la ciudadanía de cara a las próximas elecciones. Perfecto. A ver, Eduardo, en tu caso particular, te pregunto, el tema de configuración de junta directiva que tiene que ver con el tamaño de la junta directiva, quienes integran junta directiva, sería como el primer paso. Te pregunto, ¿crees que esa como puede ser la primera señal que la ciudadanía estará a la expectativa de lo que ocurra a partir del 1 de mayo? Decíamos hace algunos minutos, Comisión Política es la comisión que se ha creado transitoria, está reunida, están deliberando. Debo entender que a estas alturas, no sé si más tarde, pero a estas alturas, a esta hora de la tarde, todavía no hay acuerdo claro de cuál es el número de diputados que integrarán la junta directiva y quiénes estarán representados ahí. Mira, creo que más que expectativas, creo que esta nueva legislatura tiene retos. Y uno de los principales, y que desde el ido del 4 de marzo, la ciudadanía viene exigiendo, es la reducción de miembros en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Y es sorprendente pues que irónicamente se pongan de acuerdo para dar un bono a los diputados que no fueron reelectos y no se puedan poner de acuerdo en la cantidad de diputados que van a integrar una junta directiva. Ese quizás por el momento es la expectativa o el reto más a corto plazo que tiene esta nueva legislatura. Ahora habrá que ver también los retos que tiene, porque esta nueva legislatura escoge la elección de segundo grado más cercana que tiene es la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, en donde vemos que la lista pues se ve manchada por ciertas personas que tienen vínculos o nexos materiales con algunos partidos políticos. Y bueno, viene la elección de fiscal el próximo año, se tiene que elegir a los magistrados que van a integrar al Tribunal Supremo Electoral y otras elecciones, y creo que uno de los principales retos es garantizar funcionarios de segundo grado que sean probos, capaces y sobre todo independientes ante cualquier poder, ya sea económico, social o jurídico. Y también uno de los temas del cual fue muy criticado esta legislatura que sale es el tema de los recursos, o más bien cómo se gastan los fondos, la administración de los recursos. Espero yo que esta administración, esta nueva asamblea legislativa que viene, tome en cuenta las exigencias de la ciudadanía, porque la ciudadanía el 4 de marzo habló, y vemos que al partido oficial le dieron una sandeada tremenda. Y no fue la gente, sino el voto duro de su propio partido. Entonces creo que también, no solo el partido oficial, sino también los otros miembros, los otros partidos que van a conformar esta Asamblea Legislativa, tienen que aprender a escuchar los reclamos y las exigencias de la ciudadanía. Gabriel, la aspiración que a veces hay, claro, en la configuración de bloques en Asamblea Legislativa, todo tiene que ver con las afinidades ideológicas, ¿no? Y eso siempre, y quizás eso es natural en todos los parlamentos, ¿no? El partido en el gobierno o los partidos, depende de oposición, si son los más fuertes, siempre buscan establecer correlaciones de fuerza. Habitualmente, dicen algunos, se sugiere la posibilidad de que se pueda configurar votaciones por mayoría simple, en algunos casos, calificada, o la unanimidad incluso. En este caso, dicen algunos, los partidos de derecha prácticamente son los que tienen la correlación ahora. Tienen la mayoría simple y la mayoría calificada. En este sentido, el FMLN podría ser irrelevante. Te pregunto, ¿cuál podría ser el escenario más aconsejable para esta legislatura? ¿Es que los diputados, es que los partidos políticos se esfuercen cada vez más por tratar de buscar votaciones unánimes? ¿O simplemente tendrán que irse por la aritmética como ha funcionado en el pasado? Yo creo que conseguir una votación por unanimidad va a ser casi imposible, sobre todo porque al menos entre las extremas no hay diálogo y no hay consenso. Tampoco quisiera decir
y como lo mencionaba anteriormente, tampoco quisiera decir que Arena y obviamente los partidos de derecha tienen todo sentado. Ya ha habido votaciones de unanimidad incluso en esta legislatura, ¿no? Claro, pero han sido por temas específicos y no han sido en todas las cosas. En los más relevantes. Pero hace unos días la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma a la Constitución y fue por unanimidad, y para mí fue quizá uno de los ejemplos a los que tendría que llegar esta asamblea, porque mientras la pasada legislatura aprobó, ya lo decía Eduardo, unos bonos al finalizar, allá en México estaban aprobando una reforma en donde el fuero de no solo de los diputados, sino que de los funcionarios sí, en general, inclusive el presidente, pues era derogado. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas, y de hecho el hecho de quitar el fuero dentro de la Constitución fue por unanimidad. Entonces yo creo que, digamos, ese tipo de esfuerzos podrían no solo, podrían abonar, obviamente, legitimar la labor de los diputados, pero yo creo que... te pregunto, ¿te sorprendiste de esa decisión de los legisladores mexicanos, de ellos mismos eliminarse el fuero? Porque la mayoría lo considera un privilegio y hacen uso del privilegio, ¿no? O sea, casi nunca hemos visto un diputado que renuncia al fuero y diga, me someto a los procedimientos. Pero en México es interesante eso que ocurrió, porque mientras eso ocurría en México, aquí estaban aprobando el tema de los bonos. Aprobando los bonos, ¿esperaría ver ese tipo de señales en esta legislatura? Y no solo, quizá sí esperaría ver, digamos, que los diputados, por ejemplo, se pongan a favor de llamar a un ministro cuando está haciendo malas cosas. Las interpelaciones. Exacto. Yo creo que la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no ha sabido utilizar ese poder que tiene de ser contralor de los demás órganos del Estado, tanto del Ejecutivo como del Judicial. Y la Asamblea Legislativa podría utilizar, digamos, no solo la interpelación, también podría utilizar otras iniciativas para someter a los ministros, en este caso, y al gabinete, al menos para que rindan cuentas. Ahora, de hecho, el tema de interpelación, perdón, Gabriel, el tema de interpelación, el que yo recuerdo, porque cubría la Asamblea Legislativa, fue el de Roberto Orellana Milla, cuando era el presidente del Banco Central de Reserva. Sí. Pero estoy hablando de allá por el 95, 94, o incluso creo que fue ahí por el 93, 94. Es la única que ha habido interpelación, si no mal recuerdo. De ahí no la hemos tenido. Pero los diputados no significa que no estén facultados. O sea, lo que pasa es que entonces no han logrado hacer correlaciones para... Pero eso es válido. No sé, yo realmente esperaría que la Asamblea Legislativa realmente utilizara justamente ese poder de contralor que tiene, y que no lo ha estado utilizando, tal como tú decís, y poniendo ese ejemplo. Se han tenido iniciativas de interpelaciones, pero lamentablemente el partido oficialista no ha dado los votos o no ha permitido que se interpelen a los ministros del gobierno en turno. Más que iniciativas unánimes, o más bien votaciones unánimes, también esperaría ver que al menos existe un mínimo de consenso, no solo entre las extremas, sino también entre los partidos políticos. Creo que eso sería dar un mensaje muy positivo, y el hecho, por ejemplo, de reducirse gastos, de reducir el número de diputados dentro de la Junta Directiva, también podría ser un mensaje sumamente positivo de cara a la ciudadanía. Yo creo que todas estas, si realmente esta Asamblea Legislativa, esta nueva legislatura quisiera trabajar escuchando a los ciudadanos, y ya Eduardo lo mencionaba también, esta nueva Asamblea Legislativa tiene un gran reto, y es elegir nuevos funcionarios de segundo grado, que va a ser sumamente interesante, porque esta nueva legislatura tiene la gran responsabilidad de elegir una sala de lo constitucional que va a estar por 9 años, y obviamente las elecciones del pasado 4 de marzo fueron casi que las elecciones de la década. Claro. Tengo que hacer la primera pausa comercial, después te doy la palabra, Eduardo, por si quieres profundizar un poco más sobre esto también, porque tenemos otros temas pendientes que me interesa que podamos analizarlo en el transcurso de la entrevista. Hoy sí tendremos habilitados los dos números, 22630023, 22649179, tomen nota, pueden participar después de este segmento. Vamos a la pausa, regresamos.
un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Gabriel Sura, de Censura Cero, está con nosotros en nuestros estudios. También Eduardo Rosales, de Espacio Ciudadano. Estamos haciendo una reflexión inicial sobre cuál es la aspiración que se tiene en términos de cómo lo ve la sociedad civil, la instalación de la nueva legislatura y las expectativas que hay. Eduardo, ¿hasta dónde crees tú que entonces habrá un poco más de acción ciudadana sobre la nueva Asamblea Legislativa? ¿Crees que sí la lupa estará puesta sobre lo que hagan o no hagan los diputados en los próximos 3 años? ¿Qué tanto crees tú que puede incidir el hecho de que hay elecciones en 2019 y eso también obligará de alguna forma a todos los partidos políticos a ser, digamos, más consecuentes con lo que la población espera? Mira, con respecto a que va a haber más Contraloría de parte de la ciudadanía, es más que claro. De hecho, ya mencionaba Gabriel, con entrada de un diputado independiente que viene de la ciudadanía, de la sociedad civil, es un logro que se tiene, porque rompemos con el círculo vicioso de la partidocracia. Ahora bien, es más que obvio que si los partidos, o al menos los principales partidos que van a competir en los comicios presidenciales para el próximo año 2019, tienen que empezar a predicar con el ejemplo y a aceptar los errores que cometen y escuchar a la ciudadanía. Yo creo que ahora los partidos políticos, los diputados de estos partidos políticos, creo que deben de cambiar la manera en cómo se acercan a la ciudadanía, quitarse el chaleco y dejar de decirle a los ciudadanos, hey, aquí estoy, sino que quitarse el chaleco y salir al encuentro del ciudadano y escuchar realmente qué es lo que quiere. Porque en tu caso has visto más desconexión de la clase política en el país, claro, o de los partidos políticos, para ser más preciso. Hay una gran desconexión, y si no, velo en el partido oficialista. Ves a la diputada Nidia Díaz, la diputada reelecta, que va a ser la jefa de fracción para este nuevo periodo, diciendo de que su partido apoya al presidente Ortega y califica de escandalosas y buchincheras las manifestaciones en Nicaragua. Cuando tú ves las noticias de personas que están muriendo, tengo entendido que ya van a 30 muertos y 200 y pico de personas heridas, y ni se diga cuántas personas van desaparecidos. Y empezás a ver a que no son congruentes, incluso hasta con los cambios en el gabinete. Nosotros esperábamos, ya lo conversábamos en una ocasión, que yo esperaba pues más cambios en las carteras del Estado, como en salud y educación, que son las principales carteras que han sufrido mayores señalamientos durante todo este periodo. Gabriel. No, igualmente, algo que mencionaba Eduardo, pero es que tampoco no es solo el partido oficialista. Yo creo que en realidad todos los partidos políticos y sobre todo los diputados no mantienen ese discurso de congruencia entre lo que dicen y sus propuestas con lo que hacen. Y siempre, digamos, en el tema de los bonos, entrevistaban, en televisión entrevistaban a varios diputados, entre ellos el alcalde electo de San Salvador, Ernesto Mason, y le preguntaron qué iba a hacer con el bono, y él decía, bueno, yo lo voy a tomar, sí, y creo que dijo que lo iba a donar, pero que tampoco tenía por qué ser transparente, porque era un derecho como empleado que tenía. Y Reinaldo Cardosa también justificando el hecho de recibir el bono. Entonces, no solo es el partido oficialista, yo creo que en realidad la clase política en general está totalmente desconectada. Creo que hoy en día sería muy raro encontrar al menos un diputado congruente entre sus acciones y lo que dice. ¿Y crees tú que eso explicaría de alguna forma también entonces el hecho de que la votación de cuántos participan, bueno, el FMLN tuvo una caída estrepitosa, ¿no?, en sus votantes, pero el partido Arena tampoco fue que
tuvo una participación exitosa. Entonces, ¿tendrá que ver esa desconexión entonces con el hecho de que cada vez más se puede ir desmotivando la ciudadanía a participar en los eventos electorales? Por supuesto, y bueno, yo creo que en realidad, la Asamblea Legislativa, la labor que hace el diputado y la labor de los partidos políticos está totalmente deslegitimada. Lamentablemente es una tendencia que se trae desde hace varios años, y es que al menos en las elecciones de diputados, en las elecciones legislativas, no se logra pasar del 50% de participación. Realmente es ya una tendencia que lo traemos desde varios años, y es porque la ciudadanía no ve que no solo que los partidos políticos, sino que también los funcionarios, y en este caso los diputados, mantienen una conexión con los ciudadanos, no les escuchan, no les toman en cuenta. Sí. Entonces yo creo que ese debería de ser uno de los grandes y de los mayores retos de esta nueva legislatura, ver de qué forma pueden acercarse a la gente. Ahora, ¿qué tanto, ahora sí nos permite esto entrar al otro tema que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones primarias en los partidos políticos? ¿Qué tanto, por ejemplo, ya lo que ya ocurrió en el partido Arena, lo que está ocurriendo en el partido FMLN, le da una especie de bocanada de aire fresco en términos de cómo están decidiendo sus candidaturas? Ahora sí, dame una aproximación para que después Eduardo también nos comente esto, de cómo se ve, cómo se ha visto, por ejemplo, el desarrollo de las primarias en el caso del partido Arena. Bueno, antes que nada creo que también hay que decir un par de cosas con esto, antes de hablar, digamos, con los pros y contras de celebrar internas. El hecho de que los partidos políticos ahora estén celebrando internas no fue porque ellos lo hayan querido, sino porque fue por el hecho de que la ciudadanía encontró un respaldo por medio de la justicia constitucional, en el caso de la Sala del Constitucional, en donde se abrió la puerta a que los partidos políticos no solo rindieran cuentas y fueran transparentes con sus finanzas, sino que también ahora celebraran también elecciones internas. Fue la sentencia 43-2013, si no estoy mal. Y a partir de esta sentencia, los partidos políticos hoy están obligados a rendir cuentas, a transparentar sus finanzas y a celebrar elecciones internas, tanto para elegir candidatos a diputados, candidatos a presidentes y también su estructura interna. Ahora, el precedente que ha sentado la Sala es sumamente importante de cara al futuro, porque obviamente estamos viviendo en un sistema democrático, republicano, y por lo tanto es lógico pensar que los partidos políticos también estén supeditados bajo este sistema de valores y de normas. Es decir, un partido político puede proyectarse de forma democrática externamente, pero ser totalmente autoritarios de forma interna, y al menos ese había sido el comportamiento, ha sido el comportamiento que han tenido los partidos políticos hasta el momento. Es decir, un control total de la cúpula del partido y una escasa participación de la militancia. Yo creo que el hecho de que ahora se estén celebrando elecciones internas dentro de cada uno de los partidos es, bueno, una ganancia de la ciudadanía, porque fue obviamente totalmente abanderada por la ciudadanía, por la sociedad civil, y el hecho de que, bueno, haya sido Arena el primer partido en celebrar internas es sumamente positivo, porque ahora los partidos políticos, los demás partidos políticos tienen un parámetro de qué es lo que deben de hacer, qué no deben de hacer. Creo que algo positivo de las elecciones internas de Arena es que fueron sumamente abiertas, es decir, todos los ciudadanos podían ver los debates, podían ver cuánta gente iba a participar. ¿No vistes tú de que fuera una cosa cerrada o que fuera cosmético o arreglado, por ejemplo, el hecho de cómo competían los contendientes? Fue una competencia real, o sea. Yo sí considero que fue una competencia real, aunque sí existieron ciertas restricciones. Y si lo comparamos con otros procesos de elecciones internas, por ejemplo el que tuvo el FMLN el año pasado, en 2017, que fueron totalmente cerradas, es decir, ni siquiera se le permitió a la prensa entrar a los centros de votación donde se celebraban las internas. Entonces yo creo que si comparamos estas dos cosas, el hecho de que Arena lo haya hecho de forma abierta es sumamente positivo, y creo que ese debería de ser el ejemplo que deberían de seguir
los demás partidos. Perfecto. Tu opinión, Eduardo, en ese sentido siempre, de elecciones primarias, evidentemente, como lo decía Gabriel, no fue algo también que los partidos políticos, porque son muy abiertos, porque son muy democráticos, decidieron hacerlo, sino porque hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que al final los obligó. Pero el asunto es que esto va caminando. Pero ¿cómo ves entonces el proceso que desarrolló el Partido Arena y cómo ves lo que está haciendo el FMLN en este momento? Mire, yo tuve la dicha de ver de cerca ese proceso porque me tocó dar cobertura, pero... ¿Estuviste como observador? No, estuve como periodista. Como periodista. Uh-huh. En el proceso de las elecciones y en los debates, incluso en la quemarropa de Javier Simán. Concuerdo con Gabriel, definitivamente fueron elecciones abiertas. Lo que creería yo que quizás empaña este proceso abierto es quizás, o quizás se manifestó de esa forma, o algunos ciudadanos lo sintieron de esa forma, es el apoyo de la cúpula a un determinado candidato en específico. Uh-huh. Entonces, pero, ¿qué te puedo decir? Ya el propio domingo, una de las cosas en las que yo no estuve de acuerdo fue en la excesiva publicidad que había. Específicamente, a mí me tocó estar en Cifco y del candidato Carlos Callejas, había una publicidad de que se habían tomado la pasarela, uh-huh, adelante y atrás, música, una gran contaminación visual y auditiva tremenda. ¿Crees tú que habría que regular más esos procedimientos? Habría que regularlos un poco más, porque se suponía que la CEN ya había dictado que ya no se podía hacer, uh-huh, publicidad, pero ahí falló en regular, inclusive en la parte de las barras de los candidatos, porque eso entorpecía mucho a la hora de la votación. Sí. Por ejemplo, cuando llegó Javier Simán, iba con toda su barra, que la gente que le apoyaba, y al final pues él quería hacer la fila, pero los de la JRB le dijeron, no, vote usted primero porque si no la prensa va a seguir aquí con usted y su barra también. Entonces creo que esos pequeños detallitos que le hace falta un poco a la CEN mejorar, pero de lo contrario tengo entendido que esta es el cuarta elección de Arena, ¿verdad? Si no me equivoco. Y primera presidencial. ¿Y qué te puedo decir? Creo que ha sido bastante abierta, bastante democrática y abierta a la ciudadanía. ¿Lo que está viviendo en el caso del FMLN? Mira, ya lo decía Gabriel, el año pasado esas elecciones fueron cerradas, no se le permitió a la prensa. Ahora bien, creería yo de que con lo que pasó el 4 de marzo y el ejemplo, uh-huh, que ha tenido a la derecha, le sirvan como un escarmiento, y empiezas a ver de que Hugo Martínez va a ir a un conversatorio con el Movimiento Libertad, el cual el año pasado, del año pasado, unos conversatorios en el cual habían invitado a la candidata alcaldesa por San Salvador del FMLN, no asistió. Ya. Entonces, sí, creo que eso va teniendo quizás apertura, y esperemos pues que sean democráticas, que sean transparentes, y la observación es la misma. Perfecto. Me dicen de que alguien más está con nosotros a través del teléfono. La recomendación, bájele volumen al televisor, únicamente escúchenos por el auricular. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, sí, de Morazán. Díganos, adelante, le escuchamos. Agradezco, Botera. Quisiera darle una pregunta a los muchachos. Adelante. Yo observo a todos los panelistas que usted tiene ahí en la televisora. Sí. Algunos hablan de la democracia en el país. Las cúpulas no conocen la democracia todavía porque siempre están en cúpulas. Lo que han hecho con las primarias, eso no es democracia. Ese puede haber tamal envuelto, no es democracia. Y tanto el frente va a ser primaria, y tampoco es democracia, porque ya tienen al que van a poner de dedo. Ellos ya tienen el dediado al que van a poner y preparan a la gente para que voten por el dediado. Entonces no se llama democracia en El Salvador. Aquí ni la conocen la democracia en El Salvador los partidos políticos, todos los partidos políticos. Porque si conocieran la democracia, no deben de ser artimañas en el momento de las elecciones, deben de ser transparentes, como dice el muchacho. La transparencia es
la cosa clara, la agüita es clara, eso es transparente, se llama transparente cuando el agua está clara. Entonces los partidos políticos en El Salvador se deben de hacer ser transparentes y claros como el agua, pero aquí no vivimos la democracia, ni la igualdad, como dijo el Frente, ni la democracia, no la conocemos ni la conocen los partidos políticos. Bien, perfecto, le agradecemos la participación. A ver qué opinan ustedes, porque, digamos, cómo se ve el vaso, medio lleno, medio vacío. Creo que eso es importante también establecerlo, ¿no? A ver. Mira, el comentario del participante, del televidente, eso ayuda a mi argumento, que no solo fui yo y otras personas que vieron ese dedazo, no solo del partido oficial, sino del partido de oposición, que avalaban un solo candidato. Y hay una cosa que se me olvidó mencionar, es también el padrón electoral, cómo está integrado el de cada uno de estos partidos. Sí. En las elecciones de Arena hubo un gran ausentismo. O sea, de 122,000, fue menos de la mitad, si no me equivoco, sí, menos del 50%. Que acudió a las elecciones. Y en cuanto al FMLN, yo inclusive estaba tratando de investigar de cuánto integra su padrón y cómo está integrado, pero a un colega de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, le pedí ayuda y él me dice, no hubo apertura en darnos mayor información. O sea, no tienen esa información ahí. No está esa información. Sí. Y yo creo que tiene que ver mucho lo del padrón y la manera pues en cómo la cúpula desarrolla. De acuerdo. Cuando regresemos vamos a hacer la última pausa. Te doy la palabra, Gabriel, para que escuchar tu opinión de lo que dijo el televidente. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Tenemos siempre habilitados los dos números de teléfono para que ustedes participen. A ver, Gabriel, tu opinión para cerrar sobre el análisis que hacíamos el segmento pasado. Me interesa conocer opinión de ustedes sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, sobre todo por las protestas que han sido impulsadas, desarrolladas, y prácticamente los protagonistas han sido los jóvenes. Y ustedes que son jóvenes, pues obviamente me interesa su opinión. Pero bueno, no sé si querías terminar con el tema anterior. Sí, solamente añadir algo, que creo que esa es la percepción que tienen los ciudadanos en general con respecto a los partidos políticos. Sin embargo, yo creo que el hecho de que ahora los partidos políticos estén obligados a celebrar internas es ciertamente un precedente, y esperemos que así sea, que en el futuro tengamos elecciones internas más democráticas, competitivas, y que obviamente le den legitimidad al partido político y obviamente a sus candidatos. Obviamente no hay una correlación positiva entre celebrar internas y ganar las elecciones generales, pero ciertamente sí es un mensaje positivo, porque los partidos políticos se están democratizando, la ciudadanía lo está viendo, lo está percibiendo, y esperemos que eso sea lo que suceda con esta nueva apertura que están teniendo los partidos políticos. ¿Coincidís entonces que sí es un avance lo que se ha registrado a pesar de todo? Yo creería que sí, y el hecho de, cuando se habla de democracia interna, lamentablemente solo se habla del tema de seleccionar candidatos, pero la democracia interna no se limita solamente a eso. La democracia interna implica una apertura, sobre todo de los sectores subrepresentados, ya sean jóvenes, mujeres, población LGBTI. En otros países hay apertura a poblaciones indígenas, afroamericanas. Claro. Obviamente aquí es escasa la población de indígena y afroamericana, pero podría existir inclusive también una apertura a estos sectores. Entonces la democracia interna implica un montón de cosas que no solo se limitan a las elecciones internas. Perfecto. Pasamos al otro tema entonces, lo que está ocurriendo en Nicaragua. Eduardo, conocer un poco tu opinión, sobre todo porque ya lo hemos platicado acá con otros invitados en la entrevista, también lo conversaba con Gabriel antes de comenzar, y es como todo lo que está surgiendo en Nicaragua está liderado por los jóvenes. Son los jóvenes los que han tomado el protagonismo y están yendo más allá de las expectativas de los partidos políticos, desde luego, de las cúpulas empresariales, y el liderazgo totalmente lo tienen los jóvenes. ¿Cuál es tu evaluación? Mira, a mí estos procesos de cambio
y sobre todo cuando son liderados por jóvenes, me encantan. Y me siento orgulloso porque realmente a veces los jóvenes pensamos que meternos en estos temas no nos compete, pero al final sí, y al final no tenemos que tener miedo de sacudir el piso con nuestras opiniones, y es de aplaudir la valentía de estos jóvenes, y como siempre son universitarios, tal como pasó en Guatemala, y empezamos a ver estos procesos. Ya pasó en Guatemala, ya pasó en Honduras, hoy en Nicaragua, solo El Salvador se está quedando atrás, pero haciendo como una evaluación con El Salvador, siento que todavía estamos vivimos, no plenamente, pero sí vivimos en una democracia, porque tenemos todavía vemos que funciona el sistema de pesos y contrapesos. La independencia de poderes, hoy por hoy, poderes, no es lo que tiene Nicaragua. Todo, exacto. Tú te recordarás en un diplomado de CADE que llegó un periodista de Nicaragua, y él mencionaba de que ya los medios de comunicación, la libertad de expresión como tal, está sesgada y controlada por el gobierno. Allá la mayoría son medios oficialistas, y que inclusive los funcionarios no tenían la libertad o la apertura de poder rendir declaraciones, sino que la única persona que rendía las declaraciones era la esposa del presidente Ortega. Y si un funcionario hablaba, al día siguiente lo despedían. Sí. Pero es de admirar estos procesos. Ahora, yo siempre he sido muy, muy juicioso en la parte de evaluar estos procesos, porque considero que, si bien es cierto, las cosas están mal y tenemos que hacer algo, pero ¿qué es lo nuevo que nosotros vamos a aportar a ese cambio de paradigma? Porque si al final, si todos los jóvenes aquí de El Salvador nos unimos y hacemos un paro y sacamos al presidente, pero al final no tenemos nada más que aportar, o sea, solo fue el movimiento. O sea, tu preocupación es en qué desemboca esto, en qué termina. Porque imagínate, en Guatemala, estudiantes se unieron hasta batucar, o sea, fue una proeza, una primavera, pero ves que regresó otra vez el sistema de partidocracia, o sea, volvés al círculo vicioso. Bueno, en el caso de Guatemala, Gabriel, por ejemplo, se hablaba un poco sobre el hecho de que no había como quién estaba articulando, quién lidera esos movimientos. Los movimientos siempre necesitan tener una cabeza, un liderazgo, y cuando no se tiene, se puede caer en eso. No sé hasta dónde, Gabriel, por ejemplo, te pregunto, ¿ves eso en el caso de Nicaragua? Porque decíamos, los partidos políticos rebasados por este movimiento, la COSEP, que es la principal cúpula empresarial, también ha sido rebasada por esto. Pero, ¿cómo lograr entonces articular que estos movimientos terminen desencadenando en un fortalecimiento justamente de la democracia en los países? Yo creo que el siguiente paso, además de presionar al gobierno de Ortega, debería de ser justamente lo que decía Eduardo, la organización. Es decir, todas estas marchas han sido convocadas por medio de redes sociales, han sido justamente los estudiantes, han sido jóvenes, pero lamentablemente hay que ver en qué va a terminar esto, porque es decir, el siguiente paso debería de ser la organización, es decir, si los jóvenes que van a trascender, no sé, en un partido político, o si la presión va a continuar. Yo creo que la articulación misma de una propuesta concreta de nación, ¿verdad? Que es importante saber qué es lo que se propone para cada problema. Si no estoy mal, tengo entendido que la COSEP no solo demandó que se integrara a la iglesia como moderadora, sino que también exigía al gobierno de Ortega que se integraran a los estudiantes dentro de esta mesa de diálogo. Sí, porque la tradición ha sido que participa en la negociación, la iglesia está intermediando, pero los partidos políticos, los mismos de siempre, son los que deciden, ¿no? Exacto, y yo creo que, bueno, si los estudiantes logran integrarse a esta mesa de diálogo sería sumamente positivo, porque podría hacer llegar sus demandas hacia el mismo gobierno de Ortega y de cierta forma también ejercer presión. Ahora, hay algo en lo que yo tal vez no estoy totalmente de acuerdo, porque aquí
la gente en general está como a la expectativa de que Sí. por qué aquí los salvadoreños están apagados, que por qué aquí no protestamos y nos organizamos. Yo creo que la protesta sí es una forma de que los ciudadanos hagan llegar sus demandas, pero también la hiperparticipación es mala en el sentido de que cuando hay protestas por todo, el gobierno de turno no logra no solo prestarle atención, sino que no logra cumplir con todas las demandas que se le están exigiendo. Y más que protestar y estar criticando, yo creo que lo que aquí necesitamos en El Salvador es generar asociatividad, generar organizaciones, es decir, que los ciudadanos mismos puedan organizarse en comunidades de base, dentro de las juntas directivas comunitarias, ver de qué forma puede inclusive exigirle al gobierno municipal. Ahora, creo que a eso deberíamos de apuntarle nosotros, es decir, no solo estar protestando y manifestándonos, sino realmente proponer. Ahora, pero ¿se vale cuando algunos sugieren la posibilidad de que se compare lo que ha ocurrido en Guatemala y se dice, bueno, ¿por qué Guatemala tiene una sociedad mucho más exigente, que se vuelca a las calles y ha hecho transformaciones? ¿Por qué hoy lo está haciendo Nicaragua? Claro, Nicaragua ha pasado muchos años también donde no había ni un solo movimiento fuerte como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero, claro, cada realidad es distinta, pero ¿hasta qué punto en el país o estamos adormecidos o es porque la situación no ha llegado al extremo que está viviendo Nicaragua? Yo sí concuerdo en que somos, países totalmente distintos, sociedades totalmente distintas. Yo no creería que los salvadoreños están dormidos, más bien se expresan de forma distinta. Por ejemplo, lo vimos en las pasadas elecciones, en donde no solo hubo un gran ausentismo, sino que también hubo una mayor cantidad de votos blancos. Yo creo que la gente interpreta mal no solo el voto blanco, sino que también el ausentismo. Yo creo que esto debería de ser interpretado de una forma de que realmente es un mensaje de la ciudadanía con relación a la clase política. Es decir, realmente los ciudadanos sí se están expresando y lo están haciendo en las urnas. En dos líneas, Eduardo, porque se nos fue el tiempo. Rápidamente. Coincido con Gabriel, pero los mensajes son claros. Lo que pasa es que los políticos se hacen sordos. Entonces hay que limpiarse los oídos y aprender a escuchar los mensajes que son más que claros. Y mucha labor de ustedes organizados como jóvenes, ¿no? Correcto. Bueno, gracias Eduardo por estar con nosotros esta tarde, muy amable. Gracias por tu tiempo también, Gabriel. Muchísimas gracias a ti y será un gusto estar de nuevo. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Nos vamos a ver mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.